Eh, Hola a todos, mi nombre es Luisa Fernanda Agudelo, hago parte de este equipo colaborativo que hoy compartirá con ustedes el resultado del ejercicio de reflexión que hicimos sobre una de las series que escogimos. Muy bien, mi nombre es Eliana Ramírez, también soy estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hola, hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Janit Silva, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, para empezar como con este ejercicio colaborativo que hemos realizado, queremos contarles un poco, pues que decidimos darle un orden como a la exposición, creando un guión que nos permita como transitar por los elementos que nos parecieron más importantes. En ese orden de ideas dividimos el guión, eh, empezando como con el contexto, los escenarios en donde se desarrolla la actuación de los personajes en la serie, ¿cierto? Las interrelaciones que se visualizan allí, pues el drama, la cultura de fondo que envuelve toda la trama. Y finalmente vamos a trabajar un poco como el tema de las instituciones, el tema de los actores y los roles que desempeñan en esta gran situación de la serie analizada que es Transatlántico. Bueno, para, para empezar a conversar sobre esta serie Transatlántico, pues les contamos que esta es una serie, es una producción de 7 capítulos realizada por Netflix, salió hace poco, en el mes de abril. Es una miniserie basada como en una historia real que parte de una novela que publican en el 2019 que se llama The Flight Portfolio, de una escritora americana que se llama Jule Orringer, ¿cierto? Entonces de ahí surge como el deseo, incluso creo que es en pandemia, que quien escribe esta serie empieza como a desarrollarla. La trama se representa en los años 1940 y 1941. Es el lugar donde se desarrolla, o el escenario principal es en un puerto, es en el puerto mediterráneo de Marsella, esto es en Francia. Es decir que Marsella es, citando pues a Goffman, es el escenario o el contexto principal de las interacciones. Es allí donde se llevan a cabo pues todas las actuaciones, las situaciones y pues el conflicto principal de la serie. Este escenario se enmarca también dentro de una guerra, ¿cierto? Entre potencias, claro está. Y es esa guerra del eje y los aliados. Bueno, para los que no recuerdan, para los que no, pues se nos pasó ahí la clase de historia y de ciencias sociales. Los potencias del eje fueron Alemania, pues el principal, Italia, Japón, y quienes estaban como en oposición o en contra de ellos eran estas potencias aliadas que estaban encabezadas en principio por Gran Bretaña, la Unión Soviética, Estados Unidos. Claro que Estados Unidos es calmadito al principio, pero después se involucra. Es decir, bueno, en conclusión estamos hablando de una actuación o una interacción social que transcurre en esta serie en medio de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, ese es como el escenario principal, el escenario mayor. Pero dentro de ese gran escenario también se visualizan unos escenarios que podríamos calificar de menores, ¿cierto? Pero que aparecen dentro de la serie, que son súper importantes porque pues ahí cada uno de los personajes va teniendo sus propias fachadas, ¿cierto? Y estos escenarios abocan a los lugares pues del status quo que representa cada uno de estos personajes. Pues obviamente ahí tenemos personajes intelectuales, artistas, activistas, obviamente judíos, comunistas y todos los que salieron corriendo
pues, de Europa, sobre todo de París, para ponerse a salvo en este puerto de Marsella. Pero pues obviamente, por obvias razones, luego llegan los nazis al norte de este hermoso lugar, es súper lindo, pues la serie lo muestra precioso. Y allí, dentro de una apariencia colectiva, por así decirlo, pero caótica, todo transcurre como en una normalidad. Sin embargo, ahí todos comprenden pues que tampoco están a salvo, ¿cierto? La serie tiene un medio, unos ornamentos, una ambientación, una fachada muy bien lograda, hasta el punto pues que uno como espectador se logra sumergir tanto como en el tiempo y en el lugar que ellos quieren mostrarnos, que recuerden que es como 1940, 1941. Además me parece que tiene una estética impecable, ¿cierto? Tiene un toque elegante, súper bien cuidado, los vestuarios, las luces, el color, la atmósfera, o sea, todo está de exquisito, pues para que ahorita también se la vean. Además, también tiene algo que nos pareció muy simpático, un toque muy cosmopolita, a pesar de la situación tan compleja que se está viviendo en ese momento. Y bueno, volviendo, son muchas cosas, volviendo como a estos pequeños escenarios, encontramos escenarios complementarios como un hotel, que es el Splendid, un hotel de lujo donde se alojan no solo como los protagonistas de la serie, sino también sus colaboradores, sus refugiados. Bueno, asimismo esta serie, esto se mueve entre ese hotel, las habitaciones del hotel, el ático del hotel, obviamente las calles de Marsella, los cafecitos, las oficinas de poder, las oficinas de Estado, las cárceles, uy, se me había olvidado eso, las cárceles, los lugares de reclutamiento y las vías de conexión, sobre todo como las vías secundarias y fronterizas, ¿cierto? También hay un lugar importantísimo que es una mansión elegante pero abandonada, que adoptan estos personajes y la recuperan como un refugio. Bueno, y el Monte de los Pirineos, importantísimo, o sea, Marsella y los Pirineos, porque, bueno, estos Pirineos es una cadena montañosa larguísima, ¿cierto? Que también se extiende como entre Francia y España, por lo que es un escenario fronterizo protagónico, pues porque allí los personajes logran como la libertad una vez hayan cruzado como salido de foco de este escenario. Pero bueno, ya les contaremos un poquito más adelante. Cabe destacar también que por aquella época Marsella no había sido invadida por los alemanes, ¿cierto? Así directamente, por el Führer y su equipo, no, sino que ya estaban llegando al norte de Francia esta población y se habían ocupado en forma así directa, o sea, estaban siendo ya manejados por los alemanes. Mientras que al sur el poder estaba siendo otorgado al primer ministro francés, Philippe Pétain, bueno, no recuerdo, ya ahí me perdonarán ese detalle, pero instaura lo que se conoció como el régimen del Vichy, ¿cierto? ¿Qué es el régimen del Vichy? Es uno de los grandes imperios, pues casi como un tercer imperio, podríamos decirlo, que es el del el poder nazi, el poder alemán, ¿cierto? Entonces ya esto es considerado como una nueva capital de un territorio pues aún no invadido, pero que hace parte ya casi de los alemanes. Y que sobre su manejo, su manipulación, su legislación se vuelve antisemita. Y claro, pues ayudó a que fuera más fácil arrestar a un montón de judíos y llevarlos pues como a los campos de concentración franceses, ¿cierto? Inicialmente. Bueno, siguiendo con este análisis de este escenario, de este contexto, la trama sigue con una figura especial, ¿cierto? Podríamos visualizar a un protagonista y a una coprotagonista muy importantes. Entonces, ¿por qué?
En principio pensamos que era una mujer, pero cuando ya vamos adentrándonos en la serie, pues descubrimos que el verdadero protagonista es un estadounidense, escritor, periodista que se llama Baran Fry, y a él se le suma el comité de rescate que tiene su sede en Nueva York, pero que les va ayudando de manera telefónica y demás. Y también se le une la heredera estadounidense, Mary Jane, no me acuerdo el apellido, quien pues obviamente ella le ayuda porque es muy rica. Su padre pues ostenta de recursos y constantemente le está girando a ella, y con ese dinero y junto a otros colaboradores ayudan a organizar como unos campamentos de refugiados, como unos campamentos franceses, hasta el punto que tienen que falsificar pasaportes, violar los cruces fronterizos y hacerlo de manera ilegal para pues salvar a muchas personas que están como dentro de la lista y son consideradas impuras. Pues ustedes saben que ese era como el punto de vista de Hitler, que toda persona impura era peligrosa y atentaba contra el mantenimiento de su orden social, y por eso había que exterminarlos, y por eso se da el holocausto. Entonces, claro, por ahí todo, judíos, sobre todo eran como los que más sufrían, aunque también en la serie podemos ver gitanos, socialistas, comunistas, homosexuales, y dentro de esas personalidades estaban pues escritores, pintores, artistas de vanguardia, alemanes socialistas, en fin. En la serie al final pues uno logra captar que muchos de esos refugiados sí fueron salvados por este grupo de héroes. Yo pues creo que unos arriesgados del carajo, pues realmente son, yo pensaba en ellos y yo decía, bueno, se van a sacrificar pero sin garantías de nada. Pero bueno, no voy a hacer spoiler de la serie. Lo que sí les cuento es que en el transcurso de la serie uno descubre que fueron muchos los que se salvaron, entre esos Andrés Breton, Hannah Arendt, el del baño, Marcel Duchamp, Marc Chagall, que finalmente estaba pues reacio, pues, para no decir recansón, en la serie y no se quería ir de Francia, ¿cierto? Pero bueno, estos se salvan y digamos que en parte logran la misión de que sus vidas no sean perdidas en un holocausto, ¿cierto? Y todo pues a través de métodos poco convencionales y a lo mejor muy ilegales, pero pues ahí lo dejo. Además, hablaba que les estaba ayudando el comité de rescate, pero resulta que en esa época Estados Unidos estaba muy neutral en la guerra, ¿cierto? Así que las acciones de estos voluntarios eran cada vez más difíciles, y aunque había un personaje ahí que es un cónsul, todo lo que ellos hacían realmente iba en contra de lo que el cónsul quería hacer. La verdad, un rol complejo, ¿cierto? Pues ya veremos como lo que pasa con este personaje. En conclusión, este contexto general es para que se hagan a la idea de dónde se desencadenan las actuaciones, las situaciones, el performance de esta serie, ¿cierto? Y bueno, ya vamos a dar paso para hablar un poquito de la interacción, de esas acciones simbólicas, códigos binarios, en fin, todo esto que hemos conocido con estos dos escritores, con Alexander y con Goffman, y que sin querer, como por arte de magia, logramos como comprender muy fácilmente cómo se van como entretejiendo en esta serie de Transatlántico. En esta ocasión les voy a hablar sobre la interacción social, basada en una serie escogida por el grupo de trabajo que se llama Transatlántico, la cual es protagonizada por un grupo de personas con diferentes perfiles sociales, profesionales, con diferentes convicciones, que se unieron para trabajar en pro de salvaguardar la vida de las personas perseguidas por los nazis. En los diferentes capítulos nos muestran diferentes estructuras e identidades desarrolladas en diferentes contextos, que al integrarse y conocerse se relacionan o correlacionan entre sí,
y empiezan como a interrelacionar o a entrecruzar sus tradiciones y costumbres, como el lenguaje, el arte, la religión, diferentes comportamientos, el estatus social, el estatus económico, que hacen hincapié a los aportes de Jeffrey Alexander, al mencionar que la cultura es una construcción social y que esto resulta de la interacción entre los individuos. Entonces, en este caso, la dramaturgia y la fachada de los personajes es significativa, teniendo en cuenta, pues, bueno, los diferentes cambios. Se evidencia, por ejemplo, que algunos asumen riesgos, cambian su forma de vestir, de vivir, de actuar. Algunos actúan de manera ética, a otros por fuerza mayor actúan de manera no ética. Esto en pro de proteger las vidas de las personas que están siendo hostigados o que fueron hostigadas por los nazis. Estas decisiones o estos cambios tan drásticos dentro del drama despertó e incentivó a otros a vincularse en el equipo de ayuda, a ser parte de ese rescate de personas, logrando respaldar y proteger a un gran número de personas que estaban siendo desplazadas o perseguidas por los nazis. Estas acciones se asemejan a la teoría también de Alexander, donde afirma que la acción social impulsa y genera cambios mutuos en los individuos, bien sea en toma de decisiones u otro tipo de cambios, que a su vez incita a comprender cómo la cultura y la sociedad se desarrolla y cambia con base al trabajo e interacción grupal social a lo largo del tiempo. Entonces, mientras Alexander resalta las interacciones entre los individuos, que las interacciones entre los individuos dan forma a la cultura y al sentido de la vida, Gottman argumenta que la cultura proporciona un conjunto de reglas y normas que guían nuestro comportamiento en diferentes escenarios sociales, tal cual se muestra en la serie. Cómo un recepcionista de hotel se convierte en el líder de un grupo de rebeldes. ¿Sí? Otro ejemplo claro es cómo una chica de la alta sociedad, adinerada, de buena familia, de clase alta, decide ser promotora humanitaria para salvar las vidas sin importar las consecuencias, los cambios, dejar de usar una imagen estilizada para convertirse o ponerse el vestuario de una de esas personas que es desplazada, llena de mugre y demás. Entonces, los cambios son significativos. Aparte de ello, pues cómo ella se transforma, cambia su vestuario para ingresar, para pasar desapercibida y poder gestionar o agilizar la liberación de los rebeldes que se encuentran en prisión. Esto hace referencia a lo que ha manifestado, a los aportes que hace Goodman. Goodman aporta o dice que los individuos crean su propia imagen dependiendo del contexto, es decir, un vestuario o una imagen es cuando estás en casa, otro cuando vas a una entrevista, otro cuando vas a una fiesta. En diferentes escenarios, las personas o nosotros, las personas, escogemos la imagen o lo que queremos decir o lo que queremos que los demás observen. Manteniendo siempre con el ánimo de mantener la impresión la impresión de que los demás tienen de cada individuo y creando una imagen favorable para sí mismo. En este sentido, según Gottman, la interacción social es observada en términos de una actuación o un papel representado frente a una audiencia. Goodman también trató de establecer los códigos y marcos de significación mediante los cuales en las interacciones se producen encuentros entre microestructuras. Entonces, las expresiones de las personas, también las macroestructuras, el significado que componen las culturas y demás. Entonces, en relación a esto, la serie seleccionada habla en todos los capítulos, se ve mucha interacción entre cada uno de los actores, de las personas, de diferentes
culturas, con diferentes dialectos, con diferentes costumbres. Entonces, eso eh, entra o o está, hace relación o está en relación en lo que dice tanto Jeffrey Alexander como Goodman. Bueno, muy bien. También nos gustaría destacar las instituciones que se presentan en esta serie, abarcándolo desde la ideología o desde lo que nos muestra Alexander. Para Alexander, las instituciones son un componente clave de la cultura. Sabemos que cuando hablamos de cultura hacemos referencias a esas conductas, a esas ideologías o el sistema de creencias que adoptan los seres humanos y que luego de adoptar un comportamiento, por así decirlo, luego se forma una institución que entra a regular la conducta del humano, comienzan a establecer lo que está bien o lo que está mal. De esa forma lo que hacen es tener un patrón de interacción social. En esta serie aparecen también diferentes instituciones. La primera que me gustaría abarcar es la familia. La serie al inicio representa a Albert y a su hermana, quienes ellos logran cruzar hasta la frontera. Como familia representan ese vínculo que se tiene entre hermanos, como por querer ambos luchar por obtener algo mejor, un futuro mejor de lo que antes tenían. Venían del territorio donde se estaba enfrentando o donde se estaba teniendo epicentro el conflicto y ellos logran poder pasar hacia un lugar muchísimo mejor. También entre esas instituciones se presenta la familia de Mary James como protagonista. Ella es una chica que tiene buenos recursos, que tiene mucho dinero, pero ella tiene un padre que efectivamente es quien provee los recursos para que ella esté allí en esa ciudad en donde reside. Ese padre que aún la apoya, también le reitera en múltiples ocasiones que ya es necesario que ella vuelva hacia Estados Unidos porque está viviendo en una época que no favorece mucho para unas señoritas. Podría ser muy peligroso por el riesgo del conflicto que se estaba presentando en ese momento. Él comienza a ejercer su poder, o más bien gracias al estatus que se le otorga como padre, su estatus como padre, él comienza a ejercer su dominio, negándole los recursos a su hija. En múltiples ocasiones le insiste en que ya es momento en que regrese a su casa, si no él iba a dejar de enviarle dinero y efectivamente eso aconteció en la película. Entonces eso nos está mostrando la vivencia que día a día algunas familias tienen que enfrentar. También sumado a eso aparecen otros personajes que también tienen su familia y que ocultan de pronto muchísimas cosas, que es algo a veces común en algunas familias, los secretos. En este caso, por ejemplo, Varian, que tiene que ocultar su verdadera personalidad porque está casado, que ya tiene una familia estructurada. Entonces debe comenzar a asumir algo que él no es realmente. Otra de las instituciones que también se destaca muchísimo en esta serie, es el gobierno. Primeramente se presenta los judíos, que aparte de también tener su propio sistema de creencias, su propio gobierno se ve ahora en riesgo directo, porque simplemente se están viendo ahora atacados por su sistema de ideología, su sistema de creencia, lo que ellos deciden ser, que para otro gobierno que tiene muchísimo más poder, muchísima más autoridad, los ve como algo que simplemente no está bien y desean entonces eliminarlos, que son los nazis. Entonces allí se ven representados esa lucha de poderes por querer ejercer dominios unos sobre otros. Y en medio de esa lucha de poderes que aparecen otros gobiernos que abren de forma indirecta sus puertas para que los refugiados puedan llegar, entonces surge el comité de rescate. Todos estos chicos, estas familias al principio, Mary James, Albert, entre otros personajes, se unen al inicio de la serie con la única intención de formar entonces una nueva institución que aunque no está aprobada por el gobierno, es algo que va en contra, por así decirlo, deciden entonces unir sus esfuerzos para poder sacar a muchísimas personas de una realidad que para ellos no es favorable. Entonces
Quizá ellos no tienen los recursos que se necesitan, pero aún así ellos deciden emprender esa lucha para salvar muchísimas vidas. Y aunque quizá en ese momento ellos pudieron haber hecho muchísimo más por algunas personas, por muchísimas más personas, los recursos fueron los que lo impidieron, pero sí pudieron salvar y pudieron cambiar el futuro a unas cuantas que pudieron ser liberados desde esa opresión nazi y llevadas hasta la frontera para que pudieran continuar entonces de esa manera su camino. Bueno, gracias a Eli por hablarnos del tema de las instituciones. Igual sería mucho lo que tenemos que cortar de tela para cortar con esta serie, ¿cierto? Pero bueno, el tema de los tiempos también apremia, entonces vamos a ir como empezando a darle un cierre a este encuentro, a esta exposición de nuestra experiencia con este transatlántico. Y para eso vamos a continuar hablando un poquito como de esos actores, de esos roles, de esas fachadas, de esa trasescena que se teje en esta serie. Y es que en el modelo dramatúrgico de Goffman se evidencia desde la serie como las concepciones que se tejen desde cada uno de los elementos de intención que trae consigo la guerra, ¿cierto? La división de clases sociales, la migración, porque tenemos personajes de todas partes, incluso la serie lo ratifica mucho, si tú lo pones pues como en los idiomas, eso habla en francés, alemán, no me acuerdo, como español, obviamente la vimos en español, pero bueno, desde ahí también se nota como esos elementos de tensión de la situación que se vive según el rol pues desempeñado, en este caso el de migrante o refugiado o el de auxiliador, ¿cierto? Y esto va pues desde lo mental, desde lo situacional, que influye de manera diferente en cómo los actores se comportan, ¿cierto? Y así como sus conductas surgen según también como el contexto o el escenario donde se construye y se refiere pues como a los significantes diferentes, pero que están demarcados obviamente, como dije al principio, en un contexto o en un marco de interacción marsellano bajo los mismos referentes simbólicos. Y esto sucede en varias escenas, por ejemplo, en una en que Mary Jane, la chica estadounidense, pues la rica, se inquieta y rompe con esa forma de actuar. Sí, hablamos aquí incluso recuperando apartes que el profe nos nombraba sobre esa subjetividad interna, pero que de una manera invita a la reflexión, invita a moverse como a otro campo de acción y que sin duda también se va convirtiendo en una subjetividad colectiva. Entonces, claro, esto mismo le pasa a esta mujer que se pregunta sobre esta crisis, esta tensión que está pasando y lo que funciona, y pues sí, como lo que funciona dentro de eso simbólico es que ella está en una clase valorada, en una clase que en ese contexto no está amenazada. Incluso pues la forma del vestir viene de buena familia, pocas veces pues cuando eso se interpreta se trata de un perseguido o de una persona necesitada, o ¿cierto? Por ende, este cambio implica a su vez que estos personajes actúen como deberían actuar. Me explico. Pues como un ejemplo, en una parte de la serie se encuentra esta Mary Jane Gold, me acordé del nombre, esta Mary Jane Gold con el personaje cónsul, que ahorita lo van a conocer, el señor Patson, y están tomando un café y él le dice que su padre manda a decir que por favor regrese a Estados Unidos y le manda el tiquete con este señor, que si no regresa él va a quitar todo el apoyo económico que le ha dado, ¿cierto? Entonces, también el tema de enfoque de cámaras, o sea, es que hay mucha tela para cortar. La cámara está con ellos dos y luego entre ellos se mete para hacer como un primerísimo plano de Úrsula, un personaje necesitado, un personaje pues fugitivo, que pronto pasará a ser un refugiado, y ella se acerca a una mesa que ha quedado abandonada con un trozo de pan.
Entonces cuando ella intenta cogerlo, inmediatamente se viene el mesero y recoge el trozo de pan y lo ingresa pues como a la parte interna del café, y la chica Úrsula entra en el café y se pierde. Entonces esta muchacha, Mary Jane, se ingresa al café buscándola, entonces la encuentra en el baño y le dice que ella la quiere ayudar, ¿cierto? Y le da pues obviamente hay unas indicaciones. ¿Qué pasa? Tienen un elemento simbólico como es la vestimenta, el vestido. Mary Jane sale luego del café con la ropa de Úrsula. ¿Qué es? Una ropa mugrosa, roída, vieja, mientras que Úrsula sale con la ropa, un vestido precioso, elegante, y obviamente eso la obliga a actuar como se supone están esperando todos los que están ahí, todos los que hacen de audiencia, que toman el café o el té en ese lugar de Marsella. Pero ¿qué pasa? Como Úrsula ya de por sí tiene otros elementos que Mary Jane tiene otros elementos que la acompañan, que es el peinado, el toque, el reconocimiento, la reputación de que es una mujer adinerada, pues todo el mundo la mira pues como extrañado por ese vestido que tiene, pero nadie, absolutamente nadie se atreve como a corregir la situación o a preguntarse qué pasó, ¿cierto? Mientras que si hubiera sido el caso contrario, pues ahí la interpretación o la idealización de esos espectadores o de esa audiencia hubiera sido distinta, ¿cierto? Bueno, en este tema de la interacción social de la serie, pues es una sucesión de representaciones teatrales múltiples, tanto que uno podría hablar de una metateatralidad, como pasa en la vida, ¿cierto? Y esta analogía, que obviamente no es algo que nosotros decimos, sino que ya Goldman desde su teoría no la expone, nos lleva a pensar que estos actores realizan actuaciones en la sociedad de acuerdo a ese guión, ¿cierto? En el marco pues de estas ceremonias simbólicas, con las cuales las normas, las reglas de la representación son seguidas y obedecidas por estos actores. Y obviamente en algunas ocasiones, como dicen, la embarran, eso decía mi profe, y alguno que otro trata pues como de salvarla. Asimismo, la noción de marco alude en la serie a la definición de lo que está sucediendo en esa interacción social, sin la cual ninguna manifestación o expresión pues obviamente puede ser interpretada. Bueno, mucha carreta, pero en conclusión, para que exista esta interacción social dentro de la serie, pues uno de los componentes claves es la existencia de estos personajes que la están llevando a cabo, ¿cierto? De estos salvadores, de estos coprotagonistas, de los ayudadores y de los, ¿cómo se dice en el cuento? Están como los ayudadores y los, bueno, no sé, los malvados, ¿cierto? Estas personas son quienes interactúan y hacen posible como esta vivencia, esta experiencia, esta interacción social. Cada uno de estos actores o sujetos dentro de la serie tienen muy claro como su rol, muy concreto, e intercambian impresiones que se utilizan para comprender como lo que hacen, su performance. Todos pensamos dentro de la serie tienen una doble función, ¿cierto? En momentos son como los receptores, pero incluso al mismo tiempo pueden ser los emisores, o sea, se convierten como en actor, audiencia, actor, o en un momento soy uno, en un momento soy dos, pues soy el otro, y así se va como yendo el proceso. Son personajes que se mueven dentro de las clases sociales, que van desde roles de poder económico, político, cultural, roles que en un momento son sumisos y como los amenazados de la guerra, del gente común, pero también hay roles poderosos y fuertes, pero que en el fondo son solos y necesitados de afecto y cariño, ¿cierto? Entonces eso nos parece súper interesante.
pues los roles definitivamente juegan un papel fundamental en esta dinámica de la serie, pues las interacciones que se desarrollan hacen que esta sea, a ver, pues no es dramática, pero uno siente como la tensión. Podría haber sido más tensa, ¿cierto? Pero no sé si eso es bueno o malo, ¿cierto? Lo que sí es que es entretenida, es divertida, es esperanzadora, es romántica, pero también es muy conmovedora, ¿cierto? Obviamente sorprende cuando se descubren actores que en el cumplimiento pues del rol no actúan como se esperaría. Eso desde la misión del espectador, pero dentro del análisis es muy bueno porque logramos comprender pues como los postulados de estos escritores que hemos estudiado, en donde ellos nos dicen que no siempre pues el actor tiene que estar completamente convencido de sus actuaciones y que tampoco tiene que actuar como le han enseñado, ¿no? Él puede tener procesos de reflexión y de subjetivización que lo motiven a actuar de X o Y manera, bien o mal, ¿cierto? Eso es como un actor un poco cínico, pero logra creérsela y además también logra esa dualidad que no tendríamos pues como que calificar, pero obviamente como espectador sí lo cuestiona uno porque uno dice, ay, pero claro, porque ves un reflejo de lo que constantemente vivimos en la serie súper bien reflejado, ¿cierto? Bueno, entonces para hallar este significado, el significado de cada una de las situaciones, estos actores se remiten como a sí mismos, lo que les vengo diciendo, ¿cierto? A su subjetividad interna, pero también a la colectiva. En este punto la serie es súper clara al respecto, ya que la acción principal de estos actores protagónicos consiste pues obviamente en ayudar, en lograr, reparar como esos daños, en forjar una línea de conducta basada en los elementos poco favorables para la humanidad, ¿cierto? Las cosas que tienen en cuenta estos agentes de la serie abordan, a ver, ¿cómo les digo? Abordan como esos elementos que los mueven de la esencia humana, ¿cierto? Esos elementos pulsantes como son los deseos, la necesidad, sus objetivos, los miedos, los medios incluso disponibles que tienen para alcanzar eso que se están proponiendo de salvar a los otros. Y todo eso todo el tiempo está confrontado con lo que creen, con lo que idealizan, con lo que desean hacer, pero también con lo que pueden hacer, ¿cierto? Es en esa ruptura como del orden social tan compleja que ellos notan y que buscan ahí es el beneficio común de estos refugiados. La serie pinta pues la verdad un cuadro muy estratégico, muy maquiavélico de esta vida social que está transcurriendo en Marsella bajo la guerra. Sugiere que las personas confíen, ¿cierto? Que su interacción esté basada sobre la significación de la importancia o de la confianza que hay que entregar al otro para salvaguardar la vida. Bueno, aunque además de confiar también salen a flote algunos actores con mucha astucia y con una falsa publicidad que logran también que su audiencia les cree, ¿cierto? Y que finalmente logran hacer su voluntad. Bueno, es decir que no todos los actores aquí en esta serie actúan de igual manera, pues obviamente, pero cuando digo igual manera me refiero a esa parte sincera, a esa parte solidaria. Tampoco se reflejan como las necesidades, bueno, no en todos, las necesidades esas ocultas, esa trasescena que ellos tienen, ese sacrificio, ese activo invisible que ellos tienen detrás de la acción real o la que comunican a su audiencia o en este caso como a los refugiados. O al revés, incluso los mismos ayudantes tienen detrás de sí un montón de cargas internas y de un montón de renuncias y de sacrificios que no se visualizan para la audiencia. Obviamente para los espectadores sí, salen a flote, pero para la audiencia dentro de la serie no es posible.
¿cierto? Y acogen como unas prácticas muy defensivas, muy protectoras, que salvaguardan, digamos, las impresiones. Entonces ahí como el tema de los modales, el tema de qué es lo otro que nos cobija la fachada, los modales y las apariencias, ¿cierto? Muy bien. Entonces hablamos aquí de unas máscaras individuales que los actores tienen muy personal, pero que de alguna manera se convierten en una máscara colectiva, ¿cierto? Como los roles están claramente definidos en esas máscaras, no se pueden inventar otros, pues no pueden ser, el cónsul no puede tratar de ser un refugiado, como tampoco el africano puede tratar de ser blanco, ¿cierto? Eso ya hay unas máscaras preestablecidas que por el contrario pues se aprecian muy bien en cada una de las situaciones de la serie y que obviamente marcan la ruta y el actuar de cada uno de los personajes, ¿cierto? También hay ese tema muy ceremonial desde el punto de la idealización de estos actores, valga la aclaración, cuando luchan todos colectivamente, solidaria y mecánicamente por lograr que su conducta tenga una coherencia interna, ¿cierto? Y que finalmente solo se exhiba ese producto final, no la trasescena, ¿sí? Y ese producto final es el de lograr ayudar eh, a estos refugiados. Bueno, ya hemos hablado mucho de los elementos de la serie, ahora para ir concluyendo, pues nos vamos a acercar un poco más al tema de los actores, de los agentes y el rol que cada uno desempeña. Y bueno, para eso hemos intentado acercarnos a algunos de ellos, porque hay varios, desde la mirada del rol, ¿cierto? Desde la fachada que los cobija, desde las posibles trasescenas que los aguardan. Entonces aquí doy paso pues a mis compañeras para que sigan con ese tema. En cuanto a los roles, juegan un papel fundamental en la dinámica de la serie, pues en las interacciones que se desarrollan son divertidas, esperanzadoras y románticas. En este caso, pues el ejemplo lo tenemos en la protagonista, Mary Jane, que es una joven heredera que vivía en París. Cuando los nazis invadieron a Francia, se mudó a Marsella, donde se unió al Comité de Rescate de Emergencia y se convirtió pues en el apoyo económico de este grupo de rescatistas. Que sin medir las consecuencias empezó a generar cambios, empezó a ayudar a más personas, se empezó a tener una especie de coqueteo o romance con un judío, que al su padre quitarle el apoyo económico tuvo que tomar otras decisiones y acciones para poder conseguir los recursos, tuvo señalamientos, fue perseguida, eh, acorralada por los nazis, por el cónsul, por otros personajes que no consideraban que tener personas migrantes era de buen aspecto para la sociedad. Dado a todos estos aprietos que empezó ella a tener por el retiro económico de su padre, empezó a gestionar otras formas para sacar a la población perseguida, se alió con otros personajes para poder llevar todo lo propuesto a cabo, ¿no? Aparte de eso, pues hizo parte de un grupo de personas que se organizaron para liberar a varios prisioneros de guerra británico con la ayuda y utilizando a su mascota Dagobert. Otro rol importante es el de Patterson, es el cónsul general de los Estados Unidos, amigo del comandante de la policía de Marsella. Él trata de entablar una relación con Mary Jane, quien es la protagonista,
que se encuentra en Marsella, pues con el fin de, inicialmente, pues ayudó un poco a Mary Jane en todos sus trámites y en todo lo que estaba haciendo. Le guardó su secreto, pero al notar o al ver el rechazo ya de Mary Jane, decidió pues informar al policía, al comandante de la policía, dónde estaban ubicados. Es importante resaltar que Patterson no simpatiza con la situación de los refugiados. Es un pragmático de corazón, cree que la victoria de los nazis es inevitable y sigue estrictamente el mandato de la neutralidad estadounidense. Que después del rechazo que tuvo por parte de Mary Jane, se convirtió en el rival más feroz del Comité de Rescate y de Emergencia, y usó su experiencia y su amistad con el comandante de la policía para denunciar, dar aviso de dónde se encontraban. Aparte de eso, pues la secretaria de Patterson se convirtió en espía de los nazis. Y para concluir, bueno, pues quisiera decir que este escenario, esta dramaturgia narra desde el sentir de los individuos, de los personajes románticos, las transformaciones, vinculaciones, heroísmo, solidaridad humana, donde se crea todo tipo de relaciones, amistades, enamoramientos, romances, diferencias, que se asemejan a las acciones, que son muy semejantes a las acciones de los seres humanos en la vida real. Muy bien, entre los roles y personajes de esta serie también quisiera destacar entonces a Varian Free, Varian Free. Varian es un periodista, siempre con una apariencia muy diplomática, muy elegante, usando sus chaquetas y sus trajes. Es un joven que estudió en la Universidad de Harvard, pero también es un joven que tuvo que presenciar de primera mano los actos nazis y como siendo él un corresponsal extranjero. Entonces, cuando él presencia estos actos nazis, él decide cambiar en cierta manera las realidades de otros y por eso emprende ese nuevo proyecto, esa nueva ruta en el comité de rescate para salvar la vida y para ayudar a otras personas que realmente lo necesitan. Él es un joven que está casado, efectivamente, pero que él debe esconder su verdadero yo. Es un joven que se presenta como homosexual en la serie de la película y que tiene que esconder su verdadero yo porque él debe aparentar delante de su esposa llevar una vida normal como cualquier otro padre de familia, pero que a su vez carga la lucha de estar enamorado de otro sujeto, de otro actor en esa película. Entonces entonces debe buscar métodos para poder llevar esa fachada de esposo, esa imagen de persona diplomática, de persona que va a favor de lo que se considera bueno, porque para él no se atreve a decirlo abiertamente su orientación sexual porque no se siente por así decirlo, con la valentía de enfrentar lo que es el de aceptar su propia realidad, de aceptar su yo, porque simplemente siente una presión social que determina moralmente que es una conducta que no es aceptable. Entonces él siempre guarda su secreto de su orientación sexual y su romance con Thomas. Por otra parte está Lisa Filko. Lisa es una chica que aparentemente se ve descomplicada, es una chica muy segura de sí misma, es francesa, su apariencia después, o más bien lo que se nos muestra en la serie es que luego de ella ser rescatada y ser liberada, cuando la llevan a la frontera, ella decide quedarse para ayudar a otros, entonces ella comienza o más bien ya que conoce esa es la forma de escape de los nazis, conoce una ruta que puede ayudar a liberar a otros, ella decide también hacer parte del comité de rescate y ayudar entonces a las personas en esa guerra.
en esa guerra que se estaba presentando, que era una guerra antifascista, era una guerra feroz, una guerra implacable. Entonces Lisa decide ser parte de ese grupo. Ella era una joven valiente, pero también es un poco orgullosa, tiene un carácter decidido y siempre se refleja esa pasión por querer ayudar a los demás. Ella también entabla, a pesar de que es casada, también entabla un romance con Paul, el, eh, el conserje del hotel en donde se hospeda Mary Jane. Entonces también tiene que manejar de cierto modo su secreto, ocultarle cosas a su marido, pero también ella muestra esa valentía o ese deseo de querer cambiar la realidad. Vuelvo y lo reitero, de la misma forma como otro personaje lo quiso hacer, ella también desea cambiar esa realidad, porque ella tuvo la oportunidad de ser liberada y conoció cómo ser liberada. Entonces eso la motiva a ella a poder cambiar, la motiva a ella a poder cambiar o poder ayudar a rescatar a otras personas. Teniendo en cuenta de que este conflicto nazi no solamente estaba afectando a los que eran netamente judíos, sino también a los que eran homosexuales y a cualquier persona que era totalmente diferente en su época, porque sabemos que lo que se quería era una raza pura. Cada uno de estos personajes, desde la parte individual, presentaban cómo colectivamente podían cambiar una realidad. ¿Sí? En esta serie, aunque se nos muestran acontecimientos que son reales y acontecimientos que son concretos, cada puesta en escena nos muestra esas relaciones personales y esas luchas cotidianas que se enfrentan, luchas cotidianas que enfrentamos los seres humanos. Aunque a gran escala aquí se nos presenta un problema en común que todos tenían, o también se presenta un objetivo en común, que era poder ayudar a las otras personas desde las posibilidades que cada uno de ellos tenían en sus manos. Individualmente también se muestran esas luchas internas, luchas individuales por querer, por así decirlo, gobernar lo que ellos desean o lo que ellos sienten, el poder defender una causa que los satisface, el poder de pronto mostrar su orientación sexual, entre otras cosas. Ellos niegan su conflicto entonces individual, o sea, ponen aparte su individualidad, se niegan a sí mismos y deciden emprender un camino que ayude entonces a otros, ¿sí? Y aunque había muchísimos factores en contra de ellos, ellos deciden permanecer, pero ellos no se rinden tan fácilmente. Y como resultado de esta unión, como resultado de estos esfuerzos, muchísimas vidas fueron aseguradas en esa época. Entonces, cada esfuerzo que nosotros realicemos en nuestra cotidianidad puede cambiar la realidad de algunas personas. La pregunta que surgiría luego de esa serie es: ¿qué queremos nosotros desempeñar en ese medio o en este conflicto social que a veces se nos presenta? Quizá no estamos evidenciando un conflicto igual que tenían en esa época con los nazis, fascismos, tan drásticamente como se nos presenta allí, pero sí sutilmente cada uno presenta sus propias luchas y a su vez también como sociedad se enfrentan luchas, pero cada uno, como lo dice Goffman, somos actores y cada uno desempeñamos un papel completamente diferente en este acto, en esta sociedad, en esta dramaturgia, como lo presenta él. Entonces, debemos asumir el rol que tenemos, debemos asumir el personaje que hemos adoptado y saber que desde nuestra posición nosotros también podemos marcar una diferencia. Eso ya va a depender de la decisión que tomemos nosotros. Bueno, yo les voy a comentar un poquito sobre el actor y el rol de Albert Hirschman dentro de Transatlántico. Este Albert es un hombre joven de unos 25 años, es un judío alemán y lleva pues muchos años huyendo de los nazis. Él y su hermana Úrsula, que es su hermana mayor, se van a París, pero luego después de eso, que su padre muere, antes de que llegue Hitler al poder, tienen que huir, ¿cierto? Su madre y su hermana menor, que no se les conoce el nombre en la serie, pero que sí denota que existen o existieron, se van a Londres y él no sabe más nada de ellas
y luego él se va con Úrsula pues al puerto de Marsella, huyendo de todo este tema de la guerra. Cuando este personaje llega a Marsella, obviamente retomando en 1940, pues ha sido ya luchador de la libertad en Europa, porque sirvió como al ejército francés, creo que también al ejército español, estudió ingeniería, no, creo que estudió algo importante, ingeniería o economía en Italia, y pues obviamente después de eso fue expulsado por las nazis cuando descubrieron que era judío, ¿cierto? Luego llega la serie, su hermana envía a su hermana a Estados Unidos y él se queda ahí en ayuda de otros personajes. Descubren una ruta fronteriza por los Pirineos para cruzar a España y luego de España pues esta gente iba a Lisboa. Entonces con ese descubrimiento él ratifica su intención de pertenecer al Comité de Rescate de Emergencia para continuar como ayudando a los refugiados que están siendo perseguidos por los nazis ahí en Europa. Y bueno, detrás, como esa trasescena de su valentía, dinámica, aventurera, este personaje Albert empieza a pensar que no va a estar a salvo nunca, ¿cierto? Por más que se vaya a México, a Estados Unidos, ¿cierto? Porque claro, toda su vida ha estado permeada por una experiencia de la huida, de estar huyendo de la violencia, de estar siempre buscando dónde ponerse a salvo. Le encantan las mujeres, es muy guapo, además, le encanta coquetear, no le gusta el compromiso, le teme al compromiso, y aunque está incluso enamorado de la coprotagonista Mary Jane, la chica estadounidense rica, tristemente pues les voy a contar, pero ojalá se vean la serie, él no la sigue. Después de que lo había prometido, solo va y se despide de ella y la deja ir, porque cree que tiene que seguir salvando gente y porque obviamente ese temor al compromiso no es tan suficientemente fuerte, claro, al contrario, que no le permite mudarse con ella a Estados Unidos para salvar su vida. Bueno, yo sé que no tenemos mucho tiempo, que se nos alargó demasiado esto, que nos inspiramos muchísimo, nos apasionamos, pero no nos podemos despedir sin contarles sobre un personaje súper importante. Bueno, la verdad, nos quedarían faltando 3 personajes importantes, pero vamos a retomar solo uno y es el de Philip Frot, eso. Este Philip Frot es el gendarme, ¿cierto? Su rol es que es un poco horrorizante, ¿cierto? Su rol es el de el comandante de policía de Marsella, ¿cierto? Él vive obviamente en Marsella, es gran amigo de este gran Patterson, que ya las chicas estuvieron como exponiendo antes, que es el cónsul de Estados Unidos en Marsella, contraenemigo de ayudar a los refugiados, ¿cierto? Y está este hombre también decidido como a limpiar la ciudad de Marsella de estas personas. O sea, coinciden los dos asociados con la misma intención. Y ordena a la gente para que entregue a todos los que son indeseables, a la policía local. Por eso este Patterson, para resumirlo, le entrega a muchos refugiados del hotel que se cierra por ese allanamiento, ¿cierto? Y claro, él se los entrega y este oficial, este comandante de policía lo que hace es entregarlos a los nazis y quedar bien, ¿cierto? Para este Philip habla con Grant Patterson para poder enfatizar la importancia de seguir la postura disque de neutralidad de los Estados Unidos y asegurarse pues que los estadounidenses en Marsella no le causen problemas. Él lo que quiere es mantener la calma y las buenas apariencias a cualquier costo, ¿cierto? Entonces, después de que este hombre le avisa del Hotel Splendid, pues ya ahí empieza como toda la serie a tener un poquito más de tensión, ¿cierto? Este hombre es un hombre solitario,
que pocas veces se le conoce qué tiene tras escena realmente. Vive con su madre, pero nunca se sabe como el nombre. Es completamente radical. Bueno, muchísimas gracias y que estén muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Nos extendimos un poquito, pero pues es una serie que nos gustó bastante porque teníamos varias en lista, entre esas la diplomática. Ojalá se la puedan ver. Pues nada, que estén bien, muchas gracias y hasta pronto. ¿Y usted qué rol desempeña en esa dramaturgia social?